Era una noche brillante en la ciudad, y la gala anual más exclusiva estaba en pleno apogeo. Luces deslumbrantes, copas que tintineaban, risas elegantes y vestidos que parecían obras de arte. Entre todo ese glamour caminaba Ella, una mujer negra, de porte tranquilo y mirada serena, vestida con sencillez pero con una elegancia innata que nadie parecía notar. Nadie, excepto aquellos que juzgaban por el color de su piel y no por su presencia. Apenas puso un pie en el gran salón. Los murmullos comenzaron, algunos ojos se entrecerraron, otros se giraron para verla, no con curiosidad, sino con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Quién la dejó entrar? Susurró alguien detrás de una máscara de sonrisa amable. La herencia, el prestigio, el linaje, todo eso parecía reservarse solo para los invitados blancos, los de apellido resonante y portafolio impresionante. Ella, en cambio, caminaba como si perteneciera al mundo entero, aunque nadie más lo reconociera. Entonces, sucedió en la heredera más joven y arrogante del imperio financiero. Rodeada de su séquito de admiradores, la vio, y en un gesto impulsivo casi instintivo, levantó la mano y la abofeteó. La sala contuvo la respiración. Algunos se rieron nerviosos, otros desviaron la mirada, incómodos. La protagonista se quedó en silencio, la mejilla roja por el golpe, pero sin una palabra de reproche. Nadie entendía lo que se avecinaba. ¿Cómo se atreve?, murmuraron algunos en voz baja. La mayoría asumió inmediatamente que la mujer negra era alguien sin posición, alguien que debía excusarse o desaparecer. Nadie se detuvo a considerar que aquel simple golpe no sería el último error de esa noche a su alrededor. El mundo parecía haberse dividido en dos: los que observaban y se reían de la injusticia, y los que, en silencio, sentían la incomodidad de la verdad que nadie quería enfrentar. La protagonista respiró hondo, ajustó su postura y avanzó con calma, como si cada paso fuese un desafío silencioso a la arrogancia que la rodeaba. Cada mirada que la juzgaba, cada susurro que la ignoraba, se convirtió en combustible para una fuerza que aún nadie había percibido, entre el cristal y el brillo. Un camarero la miró con un leve gesto de reconocimiento. Un fotógrafo que había preparado su cámara para capturar la opulencia del evento. Sin saberlo, apuntó su lente hacia la historia que estaba a punto de cambiar. La gala no era solo un lugar de celebridades y trajes caros. Era el escenario de una lección que nadie que menospreciara al verdadero talento olvidaría jamás en ese instante. Mientras la heredera se retiraba para retocarse el maquillaje y murmuraba sobre su audacia, la protagonista guardó un pensamiento silencioso, casi como un secreto. Lo que nadie sabía era que ella ya había cambiado su destino. El público que observa a través de la cámara de AE sentiría rabia, empatía y anticipación. ¿Quién era esta mujer que soportaba la humillación sin derrumbarse? ¿Qué poder escondía tras su silenciosa elegancia? La historia apenas comenzaba, y la injusticia inicial era solo la chispa que encendería la llama de un cambio. Imposible de ignorar. La gala seguía con música, aplausos y risas. Pero en el aire flotaba algo distinto, un presagio de que la arrogancia y el racismo de esa heredera estaban a punto de encontrarse con una fuerza que no podían controlar. La protagonista avanzaba entre los invitados, y cada paso suyo se sentía como un desafío silencioso al sistema que la había subestimado toda la vida. Y mientras todos creían tener el control de la noche, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder, que aquel salón de poder y privilegio sería testigo de una lección que dejaría a todos boquiabiertos. El salón estaba lleno de poderosos, ejecutivos con trajes impecables, empresarios con relojes que costaban más que un automóvil, y descendientes de familias que habían definido el rumbo de la ciudad durante generaciones. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa cuidadosamente medida, era un recordatorio de quién mandaba allí y quién solo estaba de paso, en medio de todo ese esplendor. La heredera continuaba su desfile arrogante, rodeada de sus admiradores, pero la protagonista, la mujer negra, que apenas había recibido una bofetada segundos antes, permanecía erguida, caminando con la calma de quien conoce su valor, aunque nadie más lo vea. Su silencio no era sumisión, era paciencia. Paciencia que había aprendido durante años de ser subestimada, ignorada y juzgada por algo tan superficial como el color de su piel. El antagonista de esta historia
emergió sin necesidad de presentación formal. Él no era el más ruidoso, ni el más ostentoso, pero su presencia llenaba la sala con autoridad silenciosa, pulcro, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que parecía cortés pero escondía desprecio, la encarnación del racismo elegante, del clasismo refinado. Cada gesto suyo, cada mirada, dejaba claro quién creía que tenía derecho a estar allí y quién no. Mientras la protagonista se movía entre los invitados, la heredera se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa falsa y un comentario sarcástico. Me preguntó, ¿cómo llegaste hasta aquí? Los invitados cercanos soltaron risitas nerviosas, algunos intentando mostrar su complicidad con la riqueza y el linaje de la heredera. La mujer negra simplemente la miró a los ojos y dijo con calma, «Aquí estoy». Nada Ems. El público, que observaba a través de la voz narrativa de Ae, podía percibir que algo estaba ocurriendo. La protagonista no solo caminaba con elegancia, había un conocimiento silencioso en su mirada, un poder invisible que nadie más parecía notar. Cada paso suyo emitía un mensaje silencioso. No se dejaba intimidar, y su paciencia estaba lejos de ser casualidad. Un camarero se acercó discretamente y le susurró algo que pasó desapercibido para todos, menos para ella. Era un pequeño gesto, una confirmación silenciosa de que no estaba sola, de que había aliados invisibles en el entorno más hostil. La sala estaba llena de testigos de su aparente vulnerabilidad, pero cada microseñal indicaba que estaba muy lejos de ser indefensa. El antagonista, mientras tanto, continuaba observando. Creía que podía medirla, evaluarla, reducirla a un estereotipo. No comprendía que cada microagresión, cada comentario despectivo, cada mirada de juicio, no hacía más que fortalecerla. Su arrogancia se convertiría en su debilidad, y el público comenzaba a sentir esa tensión. La balanza de poder estaba en movimiento, aunque nadie aún lo supiera. En una esquina, un invitado importante, reconocido por su influencia, asintió sutilmente hacia la protagonista. Nadie más lo notó, pero su gesto era un reconocimiento silencioso. Sé quién eres, y estoy contigo. Era un detalle menor para los demás, un simple movimiento de cabeza, pero para el público observador y para la protagonista, tenía un peso enorme. Cada interacción, cada microgesto, comenzaba a construir un mapa invisible de alianzas y poder oculto en la heredera, confiada en su superioridad. Hizo un último intento por humillarla públicamente, un comentario venenoso sobre su supuesta inexperiencia y su posición inexistente. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas, pero la protagonista no respondió con palabras. Su respuesta fue otra forma de autoridad, un silencio que hablaba más que cualquier insulto, una mirada firme que decía, sin pronunciar una sola palabra, que su tiempo estaba por llegar. Mientras la noche avanzaba, las microagresiones continuaban. La protagonista observaba, analizaba, sonreía en silencio ante la arrogancia de quienes la subestimaban. Su conocimiento del entorno era casi táctico. Sabía quién estaba realmente a cargo, quién tenía influencia real, y quién solo interpretaba un papel. El contraste entre su calma y la ansiedad oculta de los poderosos creaba una tensión palpable que el público podía sentir. Aunque los personajes en la historia todavía no lo comprendieran del todo, en ese momento, un susurro recorrió la sala en algunos invitados. Comenzaron a preguntarse quién era realmente aquella mujer que caminaba con tanta seguridad, entre tanto privilegio. Los rumores crecieron. ¿Es posible que sea alguien más de lo que aparenta? Nadie preguntaba en voz alta, porque el miedo a parecer ignorante o fuera de lugar era demasiado fuerte. Pero en sus miradas, en los pequeños cambios de postura, se percibía un reconocimiento subconsciente. Había algo en ella que no encajaba en la narrativa que habían construido en el público de YouTube. A través de la narración, podía sentir cómo el escenario de poder estaba cambiando lentamente. La protagonista no necesitaba demostrar nada, solo con su presencia y su calma, comenzaba a desestabilizar a los que creían tener control absoluto. Cada microagresión, cada intento de intimidación, estaba fallando silenciosamente, y mientras la heredera pensaba que dominaba la noche, un pensamiento permanecía invisible para todos. La última vez que alguien me subestimó, no terminó bien. La frase resonaba en el aire, como un presagio, un aviso que solo el público podía percibir. La gala continuaba con risas y brindis,
pero bajo esa superficie de glamour y opulencia, la verdadera dinámica de poder estaba en juego. A nada era lo que parecía, y la protagonista ya había empezado a trazar su camino hacia la justicia y la revelación. La noche, llena de luces y lujo, se convertiría en el escenario donde la arrogancia y el racismo se encontrarían con algo que nadie podría ignorar, mientras la gala seguía su curso. Algo sutil comenzó a cambiar en el ambiente. No era un estallido dramático ni una confrontación abierta, sino una corriente silenciosa que se extendía entre los invitados. Susurros que nacían detrás de copas de champán, miradas que se desviaban y regresaban, gestos diminutos que delataban curiosidad y reconocimiento. El misterio que rodeaba a la protagonista empezaba a aflorar, y aunque nadie sabía la verdad, el público podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un guardia de seguridad, normalmente imperturbable, se acercó a ella con una reverencia ligera pero firme, un gesto que pasaría desapercibido para todos, menos para ella. «Todo está en orden», murmuró con un tono que transmitía respeto, no solo por su presencia, sino por lo que representaba. La mujer negra asintió con un simple movimiento de cabeza y continuó su camino. Cada pequeño gesto, cada reconocimiento silencioso, reforzaba que estaba mucho más conectada con el verdadero poder de la gala de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras tanto, la heredera seguía ignorando estas señales. Creía que su riqueza y linaje le aseguraban el control absoluto. Se movía entre los invitados, riendo y mostrando sus joyas, segura de que su estatus era incuestionable. Pero a su alrededor, los murmullos crecían. ¿Quién es ella realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué todos parecen inclinarse ante ella, aunque nadie sabe por qué? Cada pregunta no formulada era un hilo que tejía un misterio imposible de ignorar. Los empleados de la gala, desde los camareros hasta los coordinadores de seguridad, comenzaban a actuar de manera diferente. Una sonrisa contenida aquí, un saludo discreto allá, todo estaba alineándose hacia un reconocimiento silencioso. A la protagonista no era solo una invitada más, era alguien que tenía un poder oculto que aún nadie había comprendido. Los espectadores de YouTube podían sentir cómo la tensión crecía, cómo la expectativa se hacía tangible. El contraste emocional se intensificó cuando la protagonista se acercó a la zona donde los inversores y empresarios discutían en voz baja. Algunos la miraban de reojo, desconcertados por la seguridad que emanaba. Otros intentaban adivinar su identidad, murmurando entre ellos con una mezcla de respeto y temor. Cada pequeño gesto suyo estaba calculado, aunque para ella era natural. Anne sabía que no necesitaba proclamarse. Su simple presencia, su calma, decía más que cualquier palabra en un rincón. Un fotógrafo tomó varias fotos discretamente, apuntando a la protagonista. No era consciente de que capturaba algo mucho más significativo que una simple pose elegante. Estaba registrando la aparición de alguien, cuya verdadera influencia aún estaba por revelarse. La cámara de Ea, que narraba esta historia, podría transmitir la emoción contenida en esos momentos, en la tensión, el respeto silencioso, la anticipación de lo que todos aún ignoraban entre los invitados. Algunos empezaron a intercambiar información en voz baja. La he visto antes en conferencias importantes, pero no parecía alguien que estuviera invitada aquí. Otro añadió: dicen que es dueña de varias startups tecnológicas, y aún así está caminando entre nosotros, como si fuera una invitada más. Cada susurro alimentaba el misterio, y hacía que el público interno de la gala comenzara a cuestionar sus propias percepciones. Anne, la heredera, por su parte, seguía confiada. Pensaba que el respeto silencioso que los demás parecían mostrar hacia la protagonista era simplemente educación, cortesía de la gala. No podía imaginar que cada gesto de reconocimiento, cada mirada de respeto contenida, era evidencia de un poder mucho mayor que el suyo. Su arrogancia empezaba a quedar aislada, y el público podía percibirlo. La dinámica de poder estaba cambiando, aunque ella todavía no lo comprendiera, y mientras la protagonista se movía entre invitados y cámaras, algo más sucedió. Una carta fue entregada discretamente en sus manos. Nadie la vio recibirla, pero sus ojos se iluminaron con un destello de determinación. Era un símbolo silencioso de que su tiempo para revelarse estaba cerca, aunque la mayoría todavía no podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. La tensión
llegó a un punto culminante, cuando un grupo de ejecutivos comenzó a intercambiar miradas nerviosas. Susurros apenas audibles indicaban que algo en la protagonista no encajaba con la narrativa que ellos habían construido sobre la gala. El público de YouTube podía sentir la electricidad en el aire. Cada microseñal de respeto, cada gesto silencioso, apuntaba a la inminente revelación. Finalmente, la protagonista se detuvo en el centro del salón, y aunque nadie lo dijo en voz alta, su presencia llenó el espacio. El silencio era diferente. Ahora no era el silencio de ignorancia ni de sumisión, sino el silencio de reconocimiento de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y en ese momento, la narración de Aye susurró una sentencia que haría que todos los espectadores contuvieran la respiración. No necesitaba demostrar nada, pero pronto le rogarían que lo hiciera. El público interno del salón todavía no entendía quién era realmente ella. La heredera continuaba segura de sí misma, los invitados seguían observando con curiosidad, y los empleados actuaban con discreta reverencia. Pero para los espectadores de la historia, el mensaje era claro. El misterio estaba por revelarse, y cuando lo hiciera, nadie olvidaría esa noche. En cada susurro, cada gesto, cada mirada contenía una historia dentro de la historia. La protagonista no solo estaba jugando con paciencia, estaba trazando un camino hacia la justicia, hacia la revelación, hacia la inversión de poder que cambiaría la gala para siempre. Y mientras la música seguía y los brindis continuaban, la tensión aumentaba, como un hilo invisible que conectaba a todos los presentes con la verdad que nadie aún había visto. El murmullo de la gala se intensificó cuando, de repente, la protagonista se detuvo en el centro del salón. Las luces de los candelabros brillaban sobre su figura, y por un instante, todo parecía ralentizarse. Los invitados, acostumbrados a su propio espectáculo de poder y privilegio, no podían comprender lo que estaba a punto de suceder. La heredera, confiada y arrogante, todavía creía que estaba dominando la noche. Pero ese instante cambió todo con un gesto casi imperceptible. La protagonista levantó discretamente su cartera, de la cual extrajo un sobre elegante. Sus dedos se movieron con precisión, y al abrirlo, reveló un documento que hizo que los ojos de todos se abrieran con incredulidad. No era una carta cualquiera, ni un certificado superficial. Era la confirmación de su posición real, de su influencia y poder auténtico. En el silencio se apoderó de la sala. Los murmullos se extinguieron, reemplazados por miradas incrédulas. La heredera, quien había levantado la mano para abofetearla segundos antes, se quedó congelada, incapaz de comprender lo que veía. Su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una mezcla de miedo, desconcierto y rabia contenida. Entonces la protagonista habló, su voz clara, firme y sin rastro de miedo. Me llamaste inútil. El mundo me llama imparable. Cada palabra resonó en el salón como un golpe silencioso, un recordatorio de que la arrogancia y el racismo tienen un precio. Los invitados, que hasta hace un momento se habían reído o desestimado a la mujer negra, ahora observaban con respeto y asombro. El gesto no terminó ahí. Con un movimiento rápido, mostró un distintivo elegante que la identificaba como CEO de una de las empresas más influyentes de la ciudad. Era una insignia que pocos habían visto antes, pero que era suficiente para cambiar completamente la percepción de su posición. La cámara de Aya capturó cada reacción a la incredulidad, la vergüenza, el respeto silencioso y, sobre todo, la conmoción de quienes habían intentado subestimarla al mismo tiempo. Su teléfono vibró discretamente. Una serie de notificaciones apareció en su pantalla en inversores, medios de comunicación y aliados estratégicos, confirmando su llegada y apoyando su posición. Cada mensaje era una prueba de que su poder no estaba oculto por mucho tiempo. Solo había estado esperando el momento adecuado para revelarse. En los flashes de las cámaras se intensificaron cuando la protagonista levantó un invento tecnológico que había desarrollado en secreto. Era elegante, innovador y revolucionario, algo que cambiaría la industria para siempre. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. ¿Ella lo inventó? ¿Es posible que haya estado trabajando en esto en secreto? La magnitud de su talento e influencia ahora era imposible de ignorar. La heredera retrocedió. Sus aliados comenzaron a dudar.
y algunos incluso murmuraron entre ellos, incapaces de reconciliar su arrogancia previa con la realidad que se desplegaba ante sus ojos. El contraste entre el pasado desprecio y el presente reconocimiento fue tan marcado que el público de YouTube podía sentirlo en cada pausa, en cada reacción congelada de los presentes. Mientras tanto, los asistentes más cercanos al poder real comenzaron a reconocerla. Un inversor importante se levantó discretamente y se acercó, inclinando la cabeza en señal de respeto. La protagonista no necesitó aplaudir ni gritar. Su autoridad se había manifestado de manera silenciosa, contundente y definitiva. Cada microseñal de reconocimiento, cada gesto de respeto, reforzaba el cambio de poder que había estado preparando en silencio durante años. La heredera intentó recuperar el control con palabras frívolas, tratando de minimizar la situación, pero nadie la escuchaba ya. Su intento de mantener la autoridad se estrelló contra la realidad de que estaba frente a alguien cuya influencia era genuina y masiva. La protagonista, sin alterarse, continuó avanzando entre los invitados, y cada paso suyo parecía desafiar a quienes la habían subestimado en un momento visual impactante. Levantó un brazalete que contenía acceso a información clave de la empresa, demostrando que no solo tenía autoridad sino también control absoluto. Los flashes capturaron la incredulidad de la audiencia. Hombres y mujeres poderosos que pensaban que dominaban la noche, ahora se encontraban frente a una fuerza que superaba cualquier expectativa. Su mirada se cruzó con la de la heredera. No había ira ni venganza desmedida, solo una calma poderosa y un mensaje claro: aquellos que subestiman no solo cometen un error, tarde o temprano deben enfrentarse a la verdad. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso los que intentaban mantener las apariencias no podían ocultar su reconocimiento silencioso de la nueva realidad. El momento culminante llegó cuando un anuncio sorpresivo resonó en el salón. Un representante del consejo corporativo confirmó que la protagonista había sido la inversora principal de un proyecto multimillonario que definiría el futuro de la empresa. La información cayó como un golpe, aun cada palabra desarmaba el mito de superioridad que la heredera había construido en segundos de arrogancia. Finalmente, la protagonista caminó hacia un podio improvisado, sin alardes, sin teatralidad. Sus palabras finales, antes de que la sala se sumiera en aplausos silenciosos, fueron un recordatorio potente de su trayectoria y fuerza, a lo que muchos llamaron improbable. Yo lo llamo inevitable. No subestimen a nadie, solo por su apariencia. Los invitados se quedaron mudos. La cámara de IE capturó cada reacción en sorpresa, respeto y, para algunos, vergüenza. La protagonista no solo había revelado su poder, había cambiado la narrativa de la gala y expuesto la injusticia que había sufrido. La heredera se retiró, humillada, mientras los murmullos de admiración y reconocimiento se extendían por todo el salón en ese instante. La historia tomó un giro definitivo. A la mujer negra, que había sido abofeteada y subestimada, ahora era la figura central de poder y respeto. Cada mirada, cada gesto y cada susurro confirmó lo que el público de YouTube podía sentir. El mundo que la había ignorado estaba frente a alguien que no solo sobrevivió, sino que prosperó con fuerza invisible. Hasta ese preciso momento, la noche estaba lejos de terminar, pero el cambio de poder era innegable. La protagonista había demostrado de manera espectacular que la justicia y el reconocimiento llegan a quienes persisten en silencio y trabajan en la sombra, esperando el momento exacto para brillar. Y para quienes habían osado subestimarla, la lección quedaba clara: el verdadero poder nunca se muestra completo hasta que decide revelarse. Mientras los flashes iluminaban la gala y los murmullos de asombro llenaban la sala, la historia de la protagonista no era solo la del momento presente, era un recorrido silencioso y poderoso por años de lucha que nadie había visto. Su triunfo no había surgido de la nada. Cada gesto de calma, cada mirada firme y cada pequeño triunfo invisible eran el resultado de un camino marcado por la adversidad. Nació en un barrio humilde, donde las oportunidades parecían tan escasas como el aire fresco en un verano sofocante. Su familia luchaba por llegar a fin de mes, y desde muy pequeña aprendió que la vida no otorgaba privilegios, había que ganarlos. Los días se llenaban de trabajos interminables de su madre, quien luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas, y noches frías donde la comida era escasa
y la esperanza parecía un lujo imposible en la escuela. La protagonista enfrentó el racismo y la indiferencia con más frecuencia de la que podría contar. Profesores que la ignoraban, compañeros que se burlaban de su ropa o de su acento, y un sistema que parecía diseñado para olvidar a quienes no encajaban en su molde de éxito. Cada humillación, cada comentario cruel, se convirtió en un ladrillo más en los cimientos de su resiliencia. Aprendió temprano que la dignidad no dependía de la aprobación de otros, dependía de la fuerza interior para seguir adelante. Su juventud estuvo marcada por noches de estudio, a la luz de una lámpara, que apenas iluminaba sus libros, mientras el resto de la casa dormía. Cada página leída era un paso hacia un futuro que nadie más podía imaginar. Mientras sus compañeros disfrutaban de fiestas o de la indiferencia de la riqueza, ella trabajaba en secreto, construyendo habilidades, conocimientos y contactos que serían invisibles a los ojos del mundo hasta el momento adecuado. Hubo mentores que aparecieron en su vida, personas que la reconocieron cuando otros no lo hicieron. Un profesor de ciencias que vio su talento innato para la tecnología y la innovación. Un vecino que le enseñó a negociar y a leer los signos de la sociedad. Y un empresario local que apostó por su visión cuando nadie más lo hizo. Cada uno de ellos plantó semillas de esperanza, confianza y habilidades que más tarde florecerían en poder y reconocimiento. Pero no todo fue ayuda. También hubo traiciones, injusticias y obstáculos que parecían insuperables. Socios que intentaron robar sus ideas, inversores que la descartaron por su juventud o por el color de su piel, y momentos en que la desesperación la llevó al borde de rendirse. Fue entonces cuando aprendió la lección más valiosa: la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de persistir cuando todo parece perdido. En cada rechazo, cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, se convirtió en combustible para su ambición silenciosa. No gritaba, no llamaba la atención, no necesitaba aplausos. Su trabajo y su ingenio eran invisibles, pero poderosos. Construyó empresas desde su habitación, inventó tecnología que nadie podía prever, y tejió una red de apoyo que funcionaba en las sombras. Mientras el mundo la subestimaba, ella se transformaba en una fuerza que ningún prejuicio podría detener, incluso en los momentos más oscuros. Encontró razones para seguir adelante. La risa de su madre después de un día agotador, la mirada de admiración de un mentor, y la certeza interna de que el mundo estaba lleno de oportunidades para quienes sabían esperar. Cada paso, cada sacrificio, cada noche en vela era un bloque en el camino hacia la noche de gala, en la que finalmente demostraría su poder. En lo que nadie en la gala sabía era que la protagonista había pasado por humillaciones, mucho más grandes que un simple abofeteo. Había sido ignorada en reuniones importantes, subestimada en conferencias, y ridiculizada por su apariencia y su origen. Cada uno de esos momentos se grabó en su memoria, no para crear rencor, sino para fortalecer su determinación y paciencia. Aprendió a esperar, a observar y a actuar en el momento exacto. En su camino no fue solitario. Hubo momentos de compañerismo y sorpresas inesperadas, amigos invisibles, aliados silenciosos, y conexiones estratégicas que parecían casualidades, pero que eran cuidadosamente cultivadas. Cada gesto amable, cada oportunidad inesperada, se sumaba a un mapa secreto de poder y preparación que finalmente la posicionó frente a todos. En la gala, entonces llegó el momento decisivo en todo ese dolor. Todas esas noches de sacrificio, cada humillación y cada triunfo invisible, convergieron en la escena de la gala. Los murmullos, las miradas de respeto y asombro, y el reconocimiento silencioso de sus habilidades, no fueron casuales. Fueron el resultado de años de trabajo silencioso, de visión y de paciencia estratégica. Cada invitado, cada cámara, cada observador en YouTube estaba presenciando no solo un giro dramático, sino el fruto de una vida entera de lucha y superación. A la protagonista no necesitaba explicar su historia. Su presencia hablaba por sí misma. Cada gesto y cada palabra dicha con calma era un testimonio de que el éxito no siempre llega de manera visible o inmediata. Algunos podrían llamarlo suerte, otros talento. Pero para quienes habían seguido su viaje, era la culminación de una vida marcada por la resiliencia y la visión. Mientras el público de la gala todavía procesaba el impacto de su revelación,
La protagonista sabía algo que nadie más podía entender completamente. Cada humillación pasada, cada comentario racista y cada puerta cerrada no había sido un obstáculo, sino una preparación silenciosa para el momento en que su poder se haría visible para todos. Y así, mientras los flashes iluminaban su figura y los murmullos de asombro llenaban la sala, la protagonista se mantenía firme. No solo había llegado al centro de la gala, había llegado al centro de su destino, construyendo una narrativa de éxito que nadie podría arrebatarle, y demostrando que la verdadera fuerza reside en aquellos que luchan en silencio. Incluso cuando el mundo entero parece ignorarlos, a la revelación de la protagonista no pasó desapercibida. A medida que las cámaras captaban cada gesto, cada palabra, y los flashes iluminaban su rostro con calma y determinación, el murmullo silencioso de la gala se convirtió en un tsunami de asombro y admiración. Los invitados que minutos antes se burlaban de ella, ahora intercambiaban miradas nerviosas, incapaces de conciliar la arrogancia de la heredera con la verdad que se desplegaba ante sus ojos. En los teléfonos móviles comenzaron a aparecer grabaciones. Un invitado discreto había capturado el momento en que la protagonista, con total autoridad, mostró su insignia, sus documentos y sus inventos. Lo que comenzó como un clip de curiosidad se volvió viral en cuestión de segundos. Cada segundo del video era compartido, comentado y admirado. Las redes sociales explotaron con hashtags que celebraban su ingenio, su paciencia y su triunfo sobre la injusticia en la gala, que hasta hace apenas unos minutos había sido un desfile de privilegio y arrogancia, se transformó en un escenario de justicia poética. Los comentarios en línea no tardaron en señalar lo evidente. La mujer que había sido abofeteada, ignorada y subestimada era, en realidad, la verdadera autoridad de la noche. La herencia y el linaje, por los que algunos habían presumido, se convirtieron en irrelevantes ante su talento, su visión y su poder invisible. Su mirada se cruzó con la de la heredera. No había ira ni venganza desmedida, solo una calma poderosa y un mensaje claro. Aquellos que subestiman no solo cometen un error, tarde o temprano deben enfrentarse a la verdad. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso los que intentaban mantener las apariencias no podían ocultar su reconocimiento silencioso de la nueva realidad. El momento culminante llegó cuando un anuncio sorpresivo resonó en el salón. Un representante del consejo corporativo confirmó que la protagonista había sido la inversora principal de un proyecto multimillonario que definiría el futuro de la empresa. La información cayó como un golpe, aun cada palabra desarmaba el mito de superioridad que la heredera había construido en segundos de arrogancia. Finalmente, la protagonista caminó hacia un podio improvisado, sin alardes, sin teatralidad. Sus palabras finales, antes de que la sala se sumiera en aplausos silenciosos, fueron un recordatorio potente de su trayectoria y fuerza, a lo que muchos llamaron improbable. Yo lo llamo inevitable. No subestimen a nadie, solo por su apariencia. Los invitados se quedaron mudos. La cámara de IE capturó cada reacción en sorpresa, respeto y, para algunos, vergüenza. La protagonista no solo había revelado su poder, había cambiado la narrativa de la gala y expuesto la injusticia que había sufrido. La heredera se retiró, humillada, mientras los murmullos de admiración y reconocimiento se extendían por todo el salón en ese instante. La historia tomó un giro definitivo. A la mujer negra, que había sido abofeteada y subestimada, ahora era la figura central de poder y respeto. Cada mirada, cada gesto y cada susurro confirmó lo que el público de YouTube podía sentir. El mundo que la había ignorado estaba frente a alguien que no solo sobrevivió, sino que prosperó con fuerza invisible. Hasta ese preciso momento, la noche estaba lejos de terminar, pero el cambio de poder era innegable. La protagonista había demostrado, de manera espectacular, que la justicia y el reconocimiento llegan a quienes persisten en silencio y trabajan en la sombra, esperando el momento exacto para brillar. Y para quienes habían osado subestimarla, la lección quedaba clara. El verdadero poder nunca se muestra completo hasta que decide revelarse. Mientras los flashes iluminaban la gala y los murmullos de asombro llenaban la sala, la historia de la protagonista no era solo la del momento presente, era un recorrido silencioso y poderoso por años de lucha que nadie había visto.
Su triunfo no había surgido de la nada. Cada gesto de calma, cada mirada firme y cada pequeño triunfo invisible eran el resultado de un camino marcado por la adversidad. Nació en un barrio humilde, donde las oportunidades parecían tan escasas como el aire fresco en un verano sofocante. Su familia luchaba por llegar a fin de mes, y desde muy pequeña aprendió que la vida no otorgaba privilegios, había que ganarlos. Los días se llenaban de trabajos interminables de su madre, quien luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas, y noches frías donde la comida era escasa, y la esperanza parecía un lujo imposible en la escuela. La protagonista enfrentó el racismo y la indiferencia con más frecuencia de la que podría contar. Profesores que la ignoraban, compañeros que se burlaban de su ropa o de su acento, y un sistema que parecía diseñado para olvidar a quienes no encajaban en su molde de éxito. Cada humillación, cada comentario cruel, se convirtió en un ladrillo más en los cimientos de su resiliencia. Aprendió temprano que la dignidad no dependía de la aprobación de otros, dependía de la fuerza interior para seguir adelante. Su juventud estuvo marcada por noches de estudio, a la luz de una lámpara que apenas iluminaba sus libros, mientras el resto de la casa dormía. Cada página leída era un paso hacia un futuro que nadie más podía imaginar. Mientras sus compañeros disfrutaban de fiestas o de la indiferencia de la riqueza, ella trabajaba en secreto, construyendo habilidades, conocimientos y contactos que serían invisibles a los ojos del mundo hasta el momento adecuado. Hubo mentores que aparecieron en su vida, personas que la reconocieron cuando otros no lo hicieron. Un profesor de ciencias que vio su talento innato para la tecnología y la innovación. Un vecino que le enseñó a negociar y a leer los signos de la sociedad. Y un empresario local que apostó por su visión cuando nadie más lo hizo. Cada uno de ellos plantó semillas de esperanza, confianza y habilidades que más tarde florecerían en poder y reconocimiento. Pero no todo fue ayuda. También hubo traiciones, injusticias y obstáculos que parecían insuperables. Socios que intentaron robar sus ideas, inversores que la descartaron por su juventud o por el color de su piel, y momentos en que la desesperación la llevó al borde de rendirse. Fue entonces cuando aprendió la lección más valiosa: la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de persistir cuando todo parece perdido. En cada rechazo, cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, se convirtió en combustible para su ambición silenciosa. No gritaba, no llamaba la atención, no necesitaba aplausos. Su trabajo y su ingenio eran invisibles, pero poderosos. Construyó empresas desde su habitación, inventó tecnología que nadie podía prever, y tejió una red de apoyo que funcionaba en las sombras. Mientras el mundo la subestimaba, ella se transformaba en una fuerza que ningún prejuicio podría detener. Incluso en los momentos más oscuros, encontró razones para seguir adelante. La risa de su madre después de un día agotador, la mirada de admiración de un mentor, y la certeza interna de que el mundo estaba lleno de oportunidades para quienes sabían esperar. Cada paso, cada sacrificio, cada noche en vela era un bloque en el camino hacia la noche de gala, en la que finalmente demostraría su poder. En lo que nadie en la gala sabía era que la protagonista había pasado por humillaciones, mucho más grandes que un simple abofeteo. Había sido ignorada en reuniones importantes, subestimada en conferencias, y ridiculizada por su apariencia y su origen. Cada uno de esos momentos se grabó en su memoria, no para crear rencor, sino para fortalecer su determinación y paciencia. Aprendió a esperar, a observar y a actuar en el momento exacto. En su camino no fue solitario. Hubo momentos de compañerismo y sorpresas inesperadas, amigos invisibles, aliados silenciosos y conexiones estratégicas que parecían casualidades, pero que eran cuidadosamente cultivadas. Cada gesto amable, cada oportunidad inesperada, se sumaba a un mapa secreto de poder y preparación que finalmente la posicionó frente a todos. En la gala, entonces llegó el momento decisivo en todo ese dolor. Todas esas noches de sacrificio, cada humillación y cada triunfo invisible, convergieron en la escena de la gala. Los murmullos, las miradas de respeto y asombro, y el reconocimiento silencioso de sus habilidades, no fueron casuales. Fueron el resultado de años de trabajo silencioso, de visión y de paciencia estratégica. Cada invitado, cada cámara, cada observador en YouTube estaba presenciando
no solo un giro dramático, sino el fruto de una vida entera de lucha y superación. A la protagonista no necesitaba explicar su historia. Su presencia hablaba por sí misma. Cada gesto y cada palabra dicha con calma era un testimonio de que el éxito no siempre llega de manera visible o inmediata. Algunos podrían llamarlo suerte, otros talento. Pero para quienes habían seguido su viaje, era la culminación de una vida marcada por la resiliencia y la visión mientras el público de la gala todavía procesaba el impacto de su revelación. La protagonista sabía algo que nadie más podía entender completamente. Cada humillación pasada, cada comentario racista y cada puerta cerrada no había sido un obstáculo, sino una preparación silenciosa para el momento en que su poder se haría visible para todos. Y así, mientras los flashes iluminaban su figura y los murmullos de asombro llenaban la sala, la protagonista se mantenía firme. No solo había llegado al centro de la gala, había llegado al centro de su destino, construyendo una narrativa de éxito que nadie podría arrebatarle, y demostrando que la verdadera fuerza reside en aquellos que luchan en silencio. Incluso cuando el mundo entero parece ignorarlos, a la revelación de la protagonista no pasó desapercibida. A medida que las cámaras captaban cada gesto, cada palabra, y los flashes iluminaban su rostro con calma y determinación, el murmullo silencioso de la gala se convirtió en un tsunami de asombro y admiración. Los invitados que minutos antes se burlaban de ella, ahora intercambiaban miradas nerviosas, incapaces de conciliar la arrogancia de la heredera con la verdad que se desplegaba ante sus ojos. En los teléfonos móviles comenzaron a aparecer grabaciones. Un invitado discreto había capturado el momento en que la protagonista, con total autoridad, mostró su insignia, sus documentos y sus inventos. Lo que comenzó como un clip de curiosidad se volvió viral en cuestión de segundos. Cada segundo del video era compartido, comentado y admirado. Las redes sociales explotaron con hashtags que celebraban su ingenio, su paciencia y su triunfo sobre la injusticia en la gala, que hasta hace apenas unos minutos había sido un desfile de privilegio y arrogancia, se transformó en un escenario de justicia poética. Los comentarios en línea no tardaron en señalar lo evidente. La mujer que había sido abofeteada, ignorada y subestimada era, en realidad, la verdadera autoridad de la noche. La herencia y el linaje, por los que algunos habían presumido, se convirtieron en irrelevantes ante su talento, su visión y su poder invisible. El antagonista, que hasta entonces se había movido con calma arrogante, intentó recomponerse, trató de minimizar el impacto, de justificar su superioridad imaginaria, pero ya era demasiado tarde. La evidencia estaba ahí, en documentos, inventos, videos virales y el reconocimiento silencioso de invitados influyentes, que ahora se acercaban a ella con respeto genuino. Cada intento de salvar las apariencias era derrotado por la verdad que ya no podía ser ignorada. Mientras tanto, los medios de comunicación recibieron los clips y las fotos. Pronto, la historia se volvió nacional. Titulares destacaban la injusticia inicial, el golpe de arrogancia de la heredera, y la impresionante revelación de la protagonista en una mujer negra, subestimada y despreciada, que ahora emergía como figura de poder y respeto absoluto. Las redes se inundaron de comentarios de apoyo, admiración y asombro. La narrativa de racismo y subestimación había sido revertida de manera espectacular, incluso entre los invitados. Los murmullos de admiración se hicieron más audibles. Algunos estudiantes, empleados y asistentes que habían presenciado microagresiones anteriores comenzaron a sentirse inspirados y validados. Lo que para ellos parecía un momento de impotencia, se convirtió en un ejemplo de justicia y empoderamiento. Muchos tomaron sus teléfonos para capturar la escena, grabar videos y compartirlos, asegurando que la verdad llegara más allá de las paredes de la gala. La heredera intentó acercarse a ella con una sonrisa forzada, murmurando disculpas vacías, pero la protagonista no reaccionó de inmediato. Cada gesto, cada mirada de rechazo silencioso, reforzaba la lección que el mundo entero estaba empezando a aprender. La verdadera autoridad no se impone con violencia ni arrogancia. Se gana con visión, trabajo y persistencia. La multitud, tanto física como virtual, observaba cada movimiento y cada expresión, capturando la magnitud del cambio
Incluso las instituciones que habían ignorado injusticias similares empezaron a reaccionar. Directivos de empresas, colegios y asociaciones profesionales comenzaron a enviar mensajes de reconocimiento y apoyo. La historia se convirtió en un ejemplo de cómo el racismo y la subestimación pueden ser confrontados y revertidos de manera elegante, efectiva y dramática. La protagonista no necesitaba elevar la voz. El mundo ya hablaba por ella en las redes sociales. La narrativa creció con fuerza viral. Los hashtags comenzaron a multiplicarse en imparable en justicia silenciosa, empoderamiento negro, hashtag no sebestums, hashtag TRIUNFO invisible. Los comentarios contaban historias similares de lucha y superación, y la protagonista se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes habían sido ignorados, despreciados o humillados por su raza, origen o estatus social. Los aliados que habían trabajado en silencio con ella comenzaron a ser reconocidos también. Inversores, mentores y colaboradores que habían creído en su visión recibieron crédito. Pero el enfoque permanecía en la protagonista, a la mujer que había soportado humillaciones y microagresiones para alcanzar un poder que nadie había visto venir. Cada mensaje de apoyo, cada comentario viral, era un recordatorio de que la justicia puede llegar, aunque tarde, y que la paciencia y la visión estratégica pueden revertir cualquier injusticia. Mientras tanto, el antagonista empezaba a sentir el peso de sus errores. Su arrogancia y prejuicios se habían convertido en su condena. Intentó justificarse ante los presentes, pero la evidencia era abrumadora. Documentos, inventos, videos virales y la reacción masiva del público lo dejaban sin argumentos. La narrativa había cambiado por completo a Anel, que había intentado subestimar y humillar. Ahora era el centro de la vergüenza y el desprecio silencioso. El público de YouTube experimentaba esto en tiempo real, a través de la narración de IE, la emoción contenida, la tensión dramática y el impacto social se entrelazaban en un flujo que capturaba la atención desde el primer segundo. Cada reacción, cada cambio de expresión, cada susurro de admiración o incredulidad se percibía con claridad, mostrando cómo la justicia y la verdad podían imponerse de manera espectacular y conmovedora al final de la noche. La protagonista se retiró del centro del salón con la cabeza erguida. No necesitaba aplausos. Los había recibido en silencio a través de cada mirada, cada cámara y cada mensaje viral que recorría el mundo. La gala había sido testigo de un cambio irreversible, el reconocimiento de su poder, la exposición de la injusticia y la transformación del respeto social hacia ella. Mientras la multitud seguía procesando la magnitud del momento, una sentencia final resonó para los espectadores. La verdadera justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega, su impacto es imparable. La protagonista había demostrado que incluso en un mundo lleno de prejuicios y arrogancia, la verdad, la paciencia y la visión estratégica pueden crear un cambio que nadie podría ignorar. La reacción social no solo validó su éxito, también envió un mensaje claro al mundo. Los que subestiman, discriminan o ignoran el talento de otros, deben recordar que la fuerza real muchas veces es invisible hasta que decide revelarse, y cuando lo hace transforma no solo la narrativa de quienes la subestimaron, sino también la forma en que la sociedad percibe el poder, la justicia y la identidad. Mientras la gala comenzaba a asentarse tras la conmoción de la revelación, la protagonista sabía que no era suficiente con simplemente mostrar su poder. La noche exigía una acción final, una demostración que consolidara no solo su autoridad, sino también la justicia que había esperado toda su vida. La heredera, con su arrogancia aún intacta, intentó recuperar el control, pero cada paso que daba la acercaba más a su propia humillación definitiva. A la protagonista se acercó con calma al centro del salón, y con un gesto simple, silencioso pero decisivo, retiró la atención de la heredera hacia sí misma. No necesitó gritar, no necesitó amenazas. Cada movimiento suyo estaba cargado de autoridad. La sala, aún en silencio por la tensión, sentía que algo más estaba por suceder, el momento en que el poder se revertiría por completo. Con un suave toque sobre un dispositivo en su muñeca, proyectó en las pantallas del salón un resumen de todas las inversiones, innovaciones y decisiones estratégicas que había liderado en secreto. La evidencia era irrefutable.
mientras algunos la habían ignorado. Ella había construido imperios, transformado industrias y definido tendencias que los propios poderosos creían controlar. Cada gráfico, cada cifra y cada documento mostraba que la autoridad no estaba en el apellido, ni en el dinero heredado, estaba en la visión, la capacidad y la determinación. Los murmullos comenzaron otra vez, pero esta vez no eran de asombro, eran de admiración y reconocimiento. Los aliados que habían trabajado en silencio con ella emergieron, respaldándola ante la multitud. Inversores, empleados y mentores se unieron a su lado, fortaleciendo la imagen de poder que ya no podía ser cuestionada. Cada gesto, cada sentimiento, cada mirada silenciosa era una declaración. La protagonista era la que realmente mandaba. Han, la heredera, intentó intervenir, buscando una disculpa que sonara convincente, pero sus palabras se perdieron en el aire. Cada intento de restaurar su autoridad se estrellaba contra la evidencia tangible y el reconocimiento social, que ahora apoyaba a la protagonista. La sala ya no era su escenario. Era el de alguien que había sido subestimada durante años y que finalmente reclamaba lo que le correspondía. Entonces, la protagonista dio el paso final, habló con una calma que hacía temblar a todos los presentes. La próxima vez, ten cuidado a quién pisas. Podría ser el que sostiene la escalera, dijo, y cada palabra retumbó en la sala con la fuerza de una sentencia. No era un ataque personal, era una lección de humildad y justicia, un recordatorio de que el poder verdadero reside en aquellos que nunca buscan aplastar a otros, sino en quienes construyen su camino con visión y paciencia. En el público, que minutos antes dudaba o se reía, estalló en aplausos contenidos, asentimientos y expresiones de respeto. Los flashes de las cámaras capturaron la transformación completa a la protagonista. Ahora estaba en el centro, no como invitada, sino como la figura de autoridad definitiva. El apellido y la arrogancia de la heredera habían sido eclipsados por años de esfuerzo silencioso y talento real. Algunos estudiantes y jóvenes profesionales que presenciaban la escena sintieron un cambio profundo. Lo que habían visto durante años como barreras insuperables se convirtió en inspiración. La protagonista demostraba que incluso los obstáculos más grandes, las injusticias más dolorosas y el racismo más cruel pueden ser vencidos con estrategia, paciencia y determinación. La justicia no siempre llega de manera inmediata, pero cuando lo hace, su efecto es imparable. Incluso la prensa, ya presente en el salón gracias a los clips virales, capturó cada detalle de la reversión de poder. La historia se difundió rápidamente. La mujer que había sido abofeteada, ignorada y subestimada, ahora lideraba el escenario, controlaba la narrativa y consolidaba su posición como la verdadera autoridad de la gala. La viralidad del momento aseguraba que su mensaje llegara a miles, incluso millones, inspirando a quienes se habían sentido invisibles o subestimados. A la protagonista no buscaba venganza personal. Su triunfo era justicia poética. Cada gesto de la heredera, que antes simbolizaba arrogancia y desprecio, ahora se convertía en un recordatorio de la diferencia entre la apariencia de poder y el poder real. Los presentes podían ver, sentir y entender que la verdadera autoridad nunca se impone por la fuerza superficial, sino que se construye con visión, conocimiento y resiliencia. Cuando finalmente se retiró del centro del salón, su paso era tranquilo pero imponente. No necesitaba mirar atrás. La lección había sido clara, la justicia había sido servida, y el mundo había sido testigo de una inversión completa de poder. La heredera, humillada y desarmada, permaneció en el fondo, mientras la protagonista avanzaba entre aliados, cámaras y espectadores que ahora la veían con respeto genuino. El mensaje quedó grabado para siempre en la memoria de todos. La verdadera fuerza muchas veces es invisible hasta que decide revelarse. Y cuando lo hace, transforma todo a su alrededor. Los que alguna vez dudaron de ella, se burlaron o intentaron subestimarla, ahora eran testigos de su triunfo absoluto. La justicia no era solo una palabra, era acción, estrategia y perseverancia demostradas de manera espectacular en la narración de ella. Cada detalle de esta reversión de poder fue capturado a la calma implacable de la protagonista, la incredulidad de la heredera, el reconocimiento silencioso de la multitud y la viralidad de la escena. Cada elemento se combinó para mostrar
cómo una persona subestimada puede transformar la injusticia en triunfo, y cómo el poder real no depende de la apariencia sino de la visión y la paciencia estratégica, y así. La noche terminó con un cierre innegable. La protagonista no solo había cambiado su destino, sino que había reescrito las reglas del poder en esa gala, dejando a todos los presentes y al mundo virtual con una lección clara, imborrable y emocionalmente satisfactoria. Mientras las luces de la gala se apagaban lentamente y los invitados se retiraban con una mezcla de admiración y asombro, la historia de la protagonista permanecía viva en el aire. Su triunfo no era solo personal, era un recordatorio silencioso pero poderoso para todos los que alguna vez se sintieron subestimados, ignorados o discriminados por su apariencia, su origen o su posición. En voz de narrador, la lección se hace clara en el verdadero poder. A menudo permanece invisible, esperando el momento exacto para revelarse. No necesita aprobación, no depende del reconocimiento de los demás, y no se mide por la riqueza o el linaje, sino por la visión, la resiliencia y la determinación de quien lo posee. En cada humillación, cada microagresión y cada obstáculo que enfrentó la protagonista fueron solo escalones hacia este momento. La noche no solo expuso la injusticia, sino que transformó la narrativa. A los que subestimaron y despreciaron, ahora se convertían en testigos del triunfo que habían ignorado durante años. El mundo aprendió, aunque tarde, que la paciencia y el esfuerzo silencioso pueden superar cualquier prejuicio. La moraleja final resuena para el público de YouTube. No necesitas su permiso para ascender. Solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. La historia se convierte en un faro para aquellos que sienten que luchan en la sombra, mostrando que el éxito no siempre se ve de inmediato, pero cuando llega, es imparable, elegante y profundamente satisfactorio. Y como toque final, un mini twist aparece para sellar la narrativa. El conserje, que había ayudado discretamente a la protagonista durante la gala, guiándola y asegurando que nada interfiriera con su camino, se quita la gorra y revela su verdadera identidad. Era el director ejecutivo de la empresa disfrazado, evaluando a la verdadera fuerza detrás de la escena. Los espectadores, tanto de la gala como virtuales, se quedan boquiabiertos ante la revelación. Cada movimiento, cada gesto, cada aliado invisible formaba parte de un plan mucho más grande que había garantizado que la justicia llegara de la manera más dramática y perfecta posible. En Isier, la protagonista no necesita palabras grandilocuentes. Su triunfo, su calma y su resiliencia hablan por sí mismos, dejando a la audiencia con una emoción duradera, satisfacción, inspiración y la certeza de que el mundo cambia para quienes trabajan con visión, fuerza invisible y determinación. Frase final para dejar marcada la historia en la mente de los espectadores. El mundo puede ignorarte hoy, pero nunca subestimes el poder de quien construye su grandeza en silencio.